Buenas tardes, mi nombre es Haider Fabián Contreras Puentes, soy ingeniero de sistemas. eh, Actualmente curso el seminario especializado Equipos Estratégicos en Ciberseguridad, Red Team y Blue Team de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el día de hoy voy a hacer la presentación del informe técnico sobre las capacidades técnicas, legales y de gestión para equipos Blue Team y Red Team. Y dando inicio a ello, pues hablemos un poco sobre los ciberataques. Los ciberataques es una realidad existente en el mundo actual, eh, y es una realidad que va en aumento y que preocupa a las empresas cada día más. Los ataques a informáticos permiten aprovecharse de las vulnerabilidades existentes en los sistemas y demás aspectos relacionados con la forma como se gestiona la seguridad informática eh, al interior de las empresas, provocando violaciones y afectaciones a la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la información, que son los tres pilares más importantes de la seguridad de la información. La seguridad de la información y la ciberseguridad en general, por ende, son aspectos muy importantes hoy en día a tener en cuenta y a los cuales las empresas deberían tomarlos con mucha seriedad para prevenir o mitigar el riesgo de estos ataques a los activos de información de las empresas. Es por ello que muchas de estas organizaciones a nivel mundial han empezado a implementar metodologías que permitan identificar y detectar vulnerabilidades en sus sistemas a través del hacking ético y la contratación de profesionales expertos en ciberseguridad para conformar equipos Red Team y Blue Team que trabajan en conjunto con el fin de mejorar la seguridad informática de estas organizaciones, no solo para prevenir de amenazas o ataques informáticos de manera externa, sino también a nivel interno. Porque si bien es cierto que muchos de los ataques provienen de fuentes externas, también ocurren en complicidad con personal interno que labora dentro de las empresas. Por eso es importante que estos equipos de ciberseguridad eh, enfrenten no solamente los ataques que provienen de afuera, sino también se haga una investigación a nivel interno para asumir medidas que permitan fortalecer la seguridad de la información y la ciberseguridad en términos generales. Este informe está basado en varias fases. Lo primero que se realizó fue un montaje del banco de trabajo para revisar un par de máquinas que aparentemente tenían unas vulnerabilidades que fueron explotadas por un atacante y aprovechadas para tomar control de la información de la empresa. La segunda fase que contempla este informe técnico es un análisis ético y legal sobre ciertos aspectos dentro de la organización, entre ellos la revisión de un acuerdo de confidencialidad. Después tenemos un análisis situacional desde el punto de vista de un equipo Red Team. Y por último, un análisis situacional de un equipo Blue Team para finalmente brindar las recomendaciones y dar las conclusiones respectivas frente a este informe. El objetivo general de este informe o esta auditoría hecha a estos sistemas informáticos de la empresa de White House Security es el de desarrollar y generar un informe técnico que permite establecer las capacidades técnicas, legales y de gestión relacionadas a un equipo Blue Team y Red Team, con el fin de definir las medidas, lineamientos, políticas y procedimientos a implementarse dentro de la ciberseguridad de la organización de White House Security. Dentro de los objetivos específicos tenemos inicialmente analizar y evaluar las acciones de los equipos Red Team y Blue Team de la organización de White House Security
con el marco de los criterios éticos y legales. Como segundo objetivo tenemos el de identificar, analizar y explotar las vulnerabilidades en un sistema informático de la organización de White House Security a partir del uso de metodologías de pentesting y técnicas de intrusión. Y por último, formular y establecer las medidas y estrategias de contención mediante el análisis de riesgos y vulnerabilidades de la infraestructura de tecnologías de la información de la empresa de White House Security, con el fin de fortalecer la seguridad informática de esta organización. Como habíamos mencionado, las etapas del informe van a ser inicialmente el montaje del banco de trabajo, que básicamente consta de la utilización de una herramienta de virtualización como VirtualBox para montar 3 máquinas. Una máquina Windows 7 de arquitectura 32 bits y una máquina Windows 7 de 64 bits. Y finalmente una máquina Kali Linux que funciona como la máquina atacante hacia la máquina Windows 7 para explotar la vulnerabilidad. Se validó inicialmente después del montaje realizado que las máquinas tuvieran comunicación entre sí para poder hacer el ejercicio en la etapa que corresponde. La segunda etapa que este informe contiene es el del análisis ético y legal, donde se hizo una revisión y análisis del acuerdo de confidencialidad de la organización de White House Security, y este análisis se realizó desde el punto de vista legal y ético basado en las leyes 1273 de 2009, que contempla los aspectos que hacen referencia a la seguridad de la información, y la ley 842 de 2003, que contiene, donde está contenido el código de ética del COPNIA. La tercera fase fue realizar un análisis situacional del equipo a nivel del equipo Red Team, y este análisis pues básicamente permite identificar las vulnerabilidades, el análisis de estas mismas y realizar un ataque informático controlado a la máquina Windows 7 con arquitectura de 64 bits usando metodologías de pentesting. Y por último, se realizó un análisis situacional a través del equipo Blue Team, donde se hizo luego del análisis de vulnerabilidades, se hizo un análisis de un ataque informático en tiempo real y se establecieron medidas de prevención y contención frente a futuros ataques e incidentes de seguridad. Más adelante vamos a ver el detalle de todas estas etapas. Iniciemos entonces con el montaje de banco de trabajo. Como habíamos mencionado, lo primero que se hizo fue el montaje de una máquina Windows de 32 bits, cuya información es la que está a su derecha, un procesador Intel Core i5 con una velocidad de 2.5 GHz, memoria RAM de 4 GB, disco duro de 50 GB, sistema operativo Windows 7 como habíamos especificado, y una arquitectura de 32 bits. También tenemos una máquina Windows 7 con procesador de 2.5 GHz, Core i5, 4 GB de memoria RAM, 50 GB de disco duro y un sistema operativo Windows 7 con tipo de sistema o con arquitectura de 64 bits. Y asimismo la máquina que nos va a permitir hacer toda la identificación y análisis de vulnerabilidades y ataque informático controlado es una máquina Kali Linux basada en una distribución de Linux Debian 6, cuyo procesador es de 2.5 GHz, Core i5 de Intel, 4 GB de memoria RAM, 20 GB de disco duro y una arquitectura de 64 bits. Como pueden ver, con estos comandos logramos obtener toda la información de la máquina Kali Linux.
La segunda fase, entonces, es el análisis ético y legal dentro de la empresa de White House Security y, pues, lo que se realizó fue el análisis del acuerdo de confidencialidad. El acuerdo en sí es una evidencia fidedigna de ilegalidad y va en contra de todo buen actuar dentro de la ética profesional de las personas que piensa contratar esta empresa, así como de la ética organizacional misma, que debería ir en correlación con la ética profesional de las personas que trabajan en la empresa y pues de los parámetros éticos de toda organización. Este acuerdo de confidencialidad, como un acuerdo normal, está estipulado para garantizar legalmente por escrito que la confidencialidad de la información y de los procesos que se llevan al interior de la organización no sufran fugas de información o divulgación. Entonces, lo que se quiere respaldar con este acuerdo es la confidencialidad de esta información al interior de la empresa. Sin embargo, lo que llama la atención es que dentro del acuerdo también se pretende garantizar la confidencialidad de información que es obtenida de procesos ilegales y que tácitamente se evidencian dentro del acuerdo. Es un acuerdo abusivo y un poco temerario porque también deja consignado responsabilidades al profesional que se pretende contratar si llegase a encontrarse la información ilegal al momento de surtirse un allanamiento por autoridades competentes legales. Va en contra de la ética profesional de las personas a contratar y el código de ética contenido en la Ley 842 de 2003. Esta Ley 842 de 2003, en su artículo 31, capítulo 2, menciona que se deben denunciar los delitos, contravenciones y faltas en contra de este código de ética, de que tuviera conocimiento con ocasión del ejercicio de su profesión, aportando toda la información y pruebas que tuviese en su poder. El artículo 39 igualmente en su capítulo 2 menciona que se debe mantener el secreto y la reserva respecto de toda circunstancia relacionada con el cliente y con los trabajos que para él se realizan, salvo, atención a esto, salvo la obligación legal de revelarla o requerimiento del consejo profesional respectivo. Si bien estos artículos de esta ley apuntan en parte, hacia garantizar la reserva y no divulgación de información confidencial dentro de la organización, es también cierto que no implica que se deba garantizar la reserva o no divulgación de información que es obtenida a través de procesos ilegales dentro de la organización. Por eso es que yo pues menciono que el acuerdo es un poco abusivo en ese sentido. Yéndonos un poco al detalle del análisis de este acuerdo, lo primero que hicimos fue encontrar esos hallazgos que denotan procesos ilegales y no éticos. Dentro de esos hallazgos encontramos inicialmente en la cláusula primera, que es el objeto del acuerdo, donde se establece que la información confidencial o sobre procesos ilegales al interior de su organización no podrán ser divulgados. De entrada, nos hablan de procesos ilegales, que son obvios, que van en contravención del marco legal vigente en Colombia sobre la seguridad de la información y la ley que ampara el código ético del CONIA. La cláusula segunda habla de la definición de información confidencial. Define dentro de su información confidencial
los datos secretos como datos de chuzadas, interceptación de información y accesos abusivos a sistemas informáticos. Toda esta información, de manera obvia, por decirlo así, es una violación a la ley 1273 de 2009, que precisamente dentro de sus artículos tiene como delitos informáticos las interceptaciones de información y los accesos abusivos a sistemas de informáticos. Entonces, esta cláusula es otro hallazgo de un proceso ilegal que va en contra de la legislación o el marco legal vigente en Colombia sobre la seguridad informática. Cláusula tercera. Origen de la información confidencial. Esta cláusula expone los orígenes de sus documentos y de la información en general. Inicialmente no se infiere irregularidad o ilegalidad, pero se hace mención que dicha información o documentos pueden ser obtenidos independientemente de su fuente o soporte y sin que requiera advertir su carácter confidencial. Pero esto se infiere que esa independencia de fuente o soporte también puede apuntar a procesos ilegales, como ya se ha mencionado en otras cláusulas. Cláusula cuarta, obligaciones de la parte receptora. Esta es una cláusula que enfatiza el inciso o numeral 3, 4 y 9 en no denunciar, compartir o revelar ante las autoridades competentes las actividades sospechosas de espionaje y o divulgar la información obtenida de manera ilegal. Cláusula sexta, responsabilidad. La empresa asevera responsabilidad de cumplimiento del acuerdo, incluyendo sus irregularidades e ilegalidades, que de firmarse por parte del profesional a contratar estaría aceptando cada una de las cláusulas que denotan ilegalidad, como ya hemos expuesto. Cláusula octava, que habla sobre la solución de controversias. En correlación con los numerales 7 y 8 de la cláusula cuarta, que ya habíamos revisado, se menciona en esta cláusula que de firmarse el acuerdo, aún con sus irregularidades, la persona a contratar es responsable ante las autoridades de la información ilegal que se le encuentre denominada también por la empresa como información confidencial, dejando libre de responsabilidad legal y penal a la empresa de White House Security. Entonces, este detalle de los hallazgos que denotan procesos ilegales y no éticos es lo que denominaba anteriormente como un acuerdo abusivo y temerario en contra de la seguridad de la información y en contra de la ética profesional de la persona que hace parte o que va a ser parte de la empresa dentro de los equipos Red Team y Blue Team. Veamos entonces algunos artículos de la Ley 1273 de 2009. La Ley 1273 de 2009, o Ley de Seguridad de la Información, habla en su artículo 269A, acceso abusivo a un sistema informático. Estos son los artículos que son vulnerados o violados dentro de este acuerdo de confidencialidad. Acceso abusivo a un sistema informático, como ya lo veíamos en una anterior cláusula. Interceptación de datos informáticos, que es el artículo 269C. Violación de datos personales en lo referente a la interceptación de datos. El artículo 269H habla sobre las circunstancias de agravación punitiva en su numeral 1, específicamente en lo que concierne al acceso abusivo sobre redes, sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales. Porque hay que tener en cuenta que esta empresa es una empresa que asesora a entidades del gobierno. Entonces, si está dentro de sus procesos implementando procesos ilegales para obtener información, puede que también lo esté haciendo en contra de este tipo de entidades. Artículo 269I hace referencia al hurto por medios informáticos semejantes. Con el acceso abusivo a un sistema informático y la interceptación de datos informáticos, seguidamente se está haciendo un hurto por medio informático de información.
Artículo 269J. Transferencia no consentida de activos, considerando que la información es el principal activo de una organización y la interceptación de esta, pues se considera o se constituye en una transferencia no consentida de la misma. En síntesis, teniendo en cuenta todos esos artículos de la Ley 273 de 2009, podemos entender que la cláusula segunda de entrada nos está definiendo que dentro de su información confidencial está aquella relacionada con datos secretos, producto de chuzadas, que son el resultado de interceptación de información, accesos abusivos a sistemas informáticos. Perdón. Análisis situacional del equipo Red Team. Nos encontramos entonces frente a la tercera etapa planteada en el informe técnico. Con el análisis situacional del equipo Red Team, se nos plantea una situación referente a un sistema informático de la organización de White House Security y se nos solicitaba identificar medios por los cuales se está produciendo fugas de información dentro de la organización. Asimismo, se mencionaba que la fuga se estaba presentando en una de las máquinas de cómputo de esta empresa y que en estas máquinas había instalada una aplicación llamada Reyeto en su versión 2.3 bajo el sistema operativo Windows 7 con arquitectura x64. Lo primero que hicimos entonces, desde esta etapa, con el equipo Red Team, fue primero identificar toda esa información que se nos estaba planteando en la situación para poder iniciar un pentesting. Entonces, con las fases del pentesting implementadas para, digamos, identificar y realizar el ataque informático controlado a esta máquina, lo primero que se debe hacer es realizar las actividades de la fase de recolección de información. En esta fase, básicamente lo que se debe hacer es recolectar la mayor información disponible que podamos del sistema informático analizar o a vulnerar. Entonces, ya teníamos identificado que es una máquina Windows 7 que tiene instalada una aplicación llamada Reyeto en una versión 2.3 y esta aplicación también es conocida como HTTP File Server, que permite remotamente a los atacantes poder desencadenar una violación de acceso de escritura de puntero no válido por medio de peticiones HTTP. Es decir, es una aplicación que tiene una vulnerabilidad que puede ser aprovechada por un atacante para infiltrarse en el sistema informático y tener control dentro de la organización sobre la infraestructura de tecnologías de la información. Luego, tenemos una segunda fase llamada búsqueda y análisis de vulnerabilidades. En esta fase se identifica las vulnerabilidades presentes y se elige el modo más efectivo para atacar el sistema y o la máquina. En esta fase, siguiendo con digamos, el análisis de vulnerabilidad en esta organización, usamos dos herramientas. Nmap, que es una herramienta que nos permite escanear puertos en una máquina remotamente, y para eso pues escaneamos los puertos de esta máquina Windows 7 con arquitectura de 64 bits y una segunda herramienta usada fue Metasploit Framework, que es una herramienta que nos permite en esta fase identificar la vulnerabilidad que contiene esta aplicación. Una tercera fase es la fase de explotación de vulnerabilidades. En esta fase, una vez identificadas las vulnerabilidades, se puede hacer un análisis de las mismas y se realiza la explotación
de esta vulnerabilidad una vez identificado el exploit, que es básicamente la vulnerabilidad que se va a usar para atacar el sistema. Con Metasploit Framework se realiza la búsqueda del exploit indicado, entonces, como ya hemos mencionado, para el servicio que ejecuta Reyeto, que una vez identificado por Metasploit, tenemos que es exploit /windows /http /reyeto hfs exec. Ese es el exploit que logramos identificar con el framework Metasploit. Fase de post-explotación. En esta fase, una vez identificada, analizada la vulnerabilidad y explotada esa vulnerabilidad, ya debemos tener acceso completo al sistema. Y a partir de esta fase, ya podemos ejecutar otras acciones dentro del sistema penetrado y en la red misma. En este caso, para este ejercicio de auditoría, se realizó la creación de un usuario a través de este comando que podemos ver aquí, jetGUI-u, Haider Contreras fue el nombre de usuario que usamos, -p para asignarle un password sencillo, y luego, teniendo creado ese usuario, hicimos un escalamiento de privilegios para que ese usuario quedara como un usuario administrador y así tener control total de la máquina y de los sistemas informáticos que están conectados en red, en lo posible. Una demostración gráfica del ataque informático que se realizará en esta etapa del informe, o que se realizó en esta etapa del informe, es el que vemos en pantalla. Entonces tenemos, por un lado, la máquina víctima y por otro lado, la máquina atacante. La máquina víctima tiene instalada una aplicación llamada Reyeto que contiene una vulnerabilidad ya identificada y que fue explotada por el atacante para iniciar una sesión Metasploit desde el framework Metasploit. La víctima acepta esta sesión de Metasploiter y por una shell reversa obtiene acceso al sistema para crear un usuario y poder tener control total de la máquina. El detalle del pentesting realizado por el equipo Red Team es el siguiente. Lo primero que se hizo fue tener identificada la dirección IP de esta máquina que vamos a atacar bajo control y notamos que se está ejecutando justamente la aplicación Reyeto o llamada también HTTP File Server. Esta aplicación es usada normalmente para transferencia de archivos. La primera fase entonces nos mencionaba que había que hacer una recolección de información. Entonces lo primero que hicimos fue tener la dirección IP de la máquina, saber cuál es la aplicación y el servicio que se ejecuta y identificar la vulnerabilidad a través de una búsqueda en internet. Notábamos que esta vulnerabilidad permite que los atacantes puedan desencadenar una violación del acceso de escritura de puntero no válido por medio de peticiones HTTP. Es decir, generan peticiones HTTP a través del puerto 80 para tener acceso a la máquina. Detalle del pentesting en la fase de búsqueda y análisis de vulnerabilidades. Teniendo en cuenta la información de la IP de la máquina, la información de la aplicación y la vulnerabilidad ya digamos identificada a través de la investigación hecha en internet, lo segundo que hicimos fue usar la herramienta Nmap desde la máquina Kali Linux y escaneamos todos los puertos de la máquina Windows 7 de esta dirección que podemos ver en pantalla con el comando nmap-pn-p y escaneamos los puertos del 1 hasta el 65.535. Escaneamos y hacemos un escaneo exhaustivo dentro de esta máquina. Y como ven, nos muestra todos los puertos que están abiertos y las aplicaciones o servicios,
que están ejecutándose en cada uno de estos puertos. Para nuestro interés, confirmamos que la máquina en el puerto 80, el protocolo TCP, el puerto está en estado abierto y tenemos un servicio HTTP denominado HTTP File Server HTTP 2.3, como lo habíamos consultado en la recolección de información. Adicionalmente, entonces, para confirmar, hicimos un escaneo de los servicios que se encuentran ejecutándose dentro de la máquina. Y para ello usamos el comando nmap-p mayúscula n-sv y la dirección de la máquina. Esto escanea todos los puertos que están ejecutándose en dicha máquina. Y pues confirmamos que está ejecutándose en el puerto 80, el servicio HTTP para la aplicación HTTP File Server, que es la aplicación Reyeto. Fase de búsqueda de análisis de vulnerabilidades. Seguimos con esta fase y lo siguiente que hicimos fue, identificado el servicio de la aplicación Reyeto, se ejecuta el comando nmap con la herramienta nmap-p mayúscula n-p 80 t4-b. Este comando nos permite hacer un escaneo mucho más completo sobre el puerto 80. Y se confirma que el puerto 80 se encuentra activo y abierto, como podemos darnos cuenta en la primera imagen. Y adicionalmente nos muestra todos los métodos que soporta, todas las peticiones, todos los métodos que soporta, digamos, este protocolo, get, head, post, etc. Una vez, digamos, teniendo conocimiento del puerto que deseamos conocer para la aplicación, lo siguiente que hacemos es entonces, a través de la aplicación Metasploit Framework, identificamos la vulnerabilidad. Entonces, inicialmente, lo que hacemos es ejecutar la base de datos que maneja Metasploit Framework, que es Postgre. Ya lo habíamos hecho previamente, lo tenemos dentro de la máquina Kali Linux. Ejecutamos el comando msf console, que es el que inicia el Metasploit Framework, y seguidamente, teniendo en cuenta, teniendo identificado el nombre del servicio asociado a la aplicación Reyeto, lo que hacemos es una búsqueda de vulnerabilidades sobre ese servicio, y como resultado nos arroja la vulnerabilidad asociada. Seguidamente, entonces pasamos a la siguiente fase, que es la fase de explotación de vulnerabilidades. En esta fase se ejecutará el exploit en contra de la vulnerabilidad identificada o hallada en la aplicación o para la aplicación Reyeto sobre el puerto 80. Entonces, con Metasploit Framework nuevamente, una vez identificado el exploit, como habíamos mencionado, ese es el que vemos acá, seleccionamos a través del comando use0 el exploit que queremos usar para explotar esta vulnerabilidad. En este caso solamente nos aparece uno solo, ese que está acá, en la posición 0. Si la búsqueda hubiese arrojado más de un exploit, entonces se iban a ver o se iban a listar 0, 1, 2, 3, etc. Y podíamos seleccionar con use 1, 2 o 3, etc. el exploit que vamos a usar para explotar la vulnerabilidad. En este caso, solamente pues usaremos el único que está dentro del listado, es use0. Y seguidamente vamos a atacar con el comando, a establecer la IP de la máquina que vamos a atacar con el comando set rhost. Allí estamos diciéndole o preparando a nuestra máquina atacante, a nuestro exploit,
para decirle qué máquina o cuál es la dirección IP de la máquina que vamos a atacar con este comando setrhhost. Y luego se revisan las opciones para identificar el payload que realizará el ataque con el comando que vemos a continuación. Ejecutamos el comando exploit para que comience a correr el ataque, aunque también podemos usar el comando run para hacer el mismo proceso. Una vez ejecutamos el exploit, se inicia, como podemos ver, nuestra sesión Meterpreter a través de una reverse shell o una línea de comandos en reversa que nos permite tener acceso a través de esta sesión de Meterpreter al equipo al cual vamos a atacar o estamos atacando. Para finalizar, tenemos la fase de post-explotación. Entonces, ya tenemos acceso a la máquina a través de la reverse shell, y entonces proseguimos a crear un usuario a través del comando run get GUI-u Haider Contreras-p y asignamos el password. Con este comando solamente estamos creando un usuario dentro de la máquina Windows. Usamos la aplicación incógnito para poder revisar todos los grupos de usuarios existentes con el comando list token-g y encontrar cuáles son los grupos asociados al administrador, como vemos acá, en esta parte de acá. Y una vez realizado eso, asociamos privilegios de administrador al usuario que acabamos de crear. Es decir, hacemos el escalamiento de privilegios. Y con eso ya tenemos acceso a la máquina con un usuario administrador con todos los privilegios para poder acceder a toda la máquina y probablemente ejecutar otras acciones sobre toda la red y de los sistemas informáticos de la organización. Finalmente tenemos la etapa de análisis situacional realizada por el equipo Blue Team. Entonces, una vez hecho el proceso de ataque a través del grupo Red Team, como ya lo hemos visto, entra en acción el equipo Blue Team. En esta situación se nos permitía analizar o identificar cuáles eran las acciones a realizarse cuando estamos frente a un ataque informático en tiempo real a los sistemas informáticos de la organización de Whitehall Security. Con el fin de proteger la información ante ataques informáticos, entonces es importante que las empresas cuenten con planes de acción que permitan gestionar y dar respuestas a los incidentes de seguridad, los cuales van en concordancia con las políticas de seguridad de la información de la organización. Entonces es importante que sigamos un plan de acción para responder ante estos ataques informáticos. Entonces, ¿cuáles son las fases de este plan o las fases sugeridas de este plan? Primero, una fase de detección. En esta fase de detección, lo primero que hacemos es identificar el tipo o vector de ataque, como ya lo hicimos en la anterior fase. El tipo de vulnerabilidad que se está explotando. En nuestro caso, fue una vulnerabilidad de una aplicación a través del puerto 80. Posterior al análisis de vulnerabilidades realizado, se debe realizar la explotación de estas en un ambiente controlado, como ya fue efectuado por el equipo Red Team. Determinar el impacto generado y nivel de afectación del sistema. En este caso, pues, el impacto fue la creación de un usuario con escalamiento de privilegios, pero puede ser mucho mayor si se ejecutan otras acciones con estos privilegios de este usuario dentro de los sistemas informáticos de la organización. Establecer medidas de contención
que permitan mejorar la seguridad informática y de la información de la organización. Entonces, esto contempla la fase de detección. El equipo Blue Team, con identificando toda esta información, lo que provee es de herramientas o diseña herramientas y medidas que permitan fortalecer la seguridad informática o ciberseguridad al interior de la organización para prevenir o mitigar futuros ataques informáticos que puedan poner en riesgo la seguridad de la organización de Whitehall Security. La segunda fase es la fase de recuperación. Entonces, una vez hecho la fase de detección con todos estos pasos, seguimos a recuperar el sistema lo más pronto posible para prevenir que haya, digamos, afectaciones en la continuidad del negocio. Entonces, en esta fase se deben restaurar las copias de seguridad del sistema, que es una de las recomendaciones que veremos más adelante, tener copias de seguridad de los sistemas informáticos en general, y se deben implementar medidas junto a medidas de ardenización, que ya lo vamos a ver más adelante, que permitan mejorar la seguridad de la información. Y finalmente, una fase de respuesta. En esta fase de respuesta se da información a la alta gerencia a través de un reporte como el que estamos exponiendo acá o sustentando acá, respecto al incidente sucedido, en busca de generar concientización, espacios de capacitación y el cumplimiento de las políticas de seguridad implementadas o que producto del incidente de seguridad sobrevengan a establecer. Entonces, estas son las fases comunes de cuando estamos frente a un ataque informático en tiempo real. Hay una fase anterior a la fase de detección, que es la fase de prevención, que es donde se establecen todas las medidas posibles para evitar los ataques informáticos. Pero esta fase es previo a un ataque informático o se puede generar posterior a la ejecución de este ataque como medida inicial. Medidas de ardenización, perdón. Estas medidas permiten endurecer los sistemas informáticos sin perder el buen funcionamiento y flexibilidad de los mismos. Dentro de las medidas de ardenización podemos contemplar el realizar validaciones y gestiones apropiadas de las cuentas de usuario autorizadas. En estas medidas también debemos tener en cuenta revisar cuáles son los usuarios autorizados dentro del sistema y eliminar aquellos que no hacen parte o que no han sido creados por el administrador de tecnologías de la información o administrador de seguridad. Se deben eliminar entonces estas cuentas de usuario y se deben desactivar o bloquear credenciales de usuario de personas que ya no laboran en la empresa o que no lo requieren. Adicionalmente, se debe hacer una validación del software instalado en estos equipos para eliminar o desinstalar aquellas que no se requieran y actualizar aquellas que estén instaladas que se requieren, pero que estén desactualizadas. Sobre todo a realizar las instalaciones de parches de seguridad para evitar vulnerabilidades que puedan ser explotadas. Mejorar la seguridad de todos los servicios y procesos utilizados en la organización. Y algo importante, cerrar puertos abiertos que se encuentren sin uso y mejorar la seguridad de los que se requieran abiertos a través de reglas a nivel de firewall y demás dispositivos de seguridad perimetral. Llevar una correcta gestión de backups de la información. A través de políticas puede hacerse estas gestiones. Implementar o realizar la instalación de dispositivos de seguridad perimetral como lo son firewalls, IDS, IPS, que son sistemas de detección de intrusos y sistemas de protección contra intrusos. La implementación de WAF, Web Application Firewall, que es un tipo de firewall que protege todos los sitios web, etcétera, y servicios web, si no se cuenta con ellos. De igual forma, se debe activar el firewall a nivel de software en los sistemas operativos de cada máquina, a través de reglas que, filtren todas las conexiones a estas mismas. Actualizar, como habíamos mencionado, el sistema operativo con las últimas actualizaciones de seguridad, asimismo como las aplicaciones que se encuentran instaladas en estos sistemas.
instalar en cada máquina y servidor un antivirus y mantenerlo actualizado y hacer revisiones cada cierto tiempo para evitar digamos, que se instale un virus o sí, un virus. Importante, establecer políticas de seguridad de la información en concordancia con la ISO 27001-2013. Dentro de las políticas que se pueden establecer e implementar dentro de la organización se encuentran políticas referentes al correcto uso de los equipos de infraestructura de tecnología y manejo del correo institucional, políticas referentes a la instalación de software no autorizado, políticas de gestión de backups de información, así como políticas referentes a los mantenimientos de equipos, ya sean mantenimientos preventivos y correctivos, y sistemas de información, administración y gestión de dispositivos de red y seguridad perimetral. Debe hacerse mantenimiento a la infraestructura tecnológica en general, políticas relacionadas con dispositivos de almacenamiento, pueden ser los USB, los pendrive, perdón, sí, los pendrive, y también de los servidores que se encargan de almacenar información de backups, como las NAS, por ejemplo, que son unos dispositivos para almacenar copias de seguridad y gestionar las copias de seguridad, y políticas para el acceso remoto y manejo de credenciales. Aquí esto es complementario a lo que habíamos mencionado anteriormente sobre revisar las cuentas de usuarios no autorizadas. Acá también se podría implementar, por ejemplo, un directorio activo para gestionar de manera eficiente todas las credenciales de usuario, solicitarle al usuario la asignación de clave segura obligatoriamente, también que se realicen cambios de contraseña cada cierto tiempo, etc. Y por último, establecer políticas para la gestión de incidentes de seguridad. Adicionalmente, es importante que los equipos Blue Team también implementen o se apoyen en tecnologías de software como las tecnologías CIEM, que son tecnologías encargadas de recopilar una gran cantidad de información de seguridad de todos los sistemas, aplicaciones, máquinas, dispositivos de red de toda la organización, así como los eventos de seguridad que ocurren en cada uno de ellos. Toda esta información le permite a los profesionales en tecnologías de la información y de seguridad el análisis en un solo sitio de toda esa información de seguridad, permitiendo digamos, identificar vulnerabilidades, identificar incidentes de seguridad y implementar medidas que permitan fortalecer la ciberseguridad al interior dentro de la organización, previniendo futuros ataques o por lo menos mitigando los efectos de estos posibles ataques que se presenten en contra de los sistemas informáticos de la organización de White House Security. Dentro de las características de un CIEM, encontramos que facilita la documentación de los eventos de seguridad. Asimismo, permite contar con informes mejor estructurados que facilitan el análisis y entendimiento de los aspectos de seguridad de la información y seguridad informática. Permite identificar rápidamente las vulnerabilidades de los sistemas y los riesgos de explotación asociados a las mismas. Clasifica las amenazas y las diferencias de falsos ataques positivos, optimizando en el trabajo de los equipos de seguridad y permitiéndoles centrarse en lo importante. Brindar la posibilidad de una mejor gestión de los incidentes de seguridad, teniendo en cuenta prioridades y el impacto a los sistemas informáticos de la organización. Asimismo, permiten la fácil detección de posibles ataques e intrusiones a la seguridad de los sistemas de la empresa. Permite también la búsqueda y detección de amenazas en registros archivados que son más difíciles de detectar por sus periodos largos de inactividad dentro de los sistemas o la red interna. Y brinda la posibilidad de detectar amenazas aún desconocidas, sin la necesidad que el incidente de seguridad o ataque informático se haya producido para eliminarlo. Gracias a que este tipo de tecnologías utilizan inteligencia artificial como el Machine Learning, que permite predecir este tipo de eventos.
Herramientas que podemos utilizar como contención de ataques informáticos. Dentro de este informe técnico se sugieren 3, pero pueden ser muchos más. Dentro de las que encontramos OSINT, que es un producto de software para la gestión de aspectos de seguridad de la información y permite la gestión de eventos 100, proporcionando una recolección de eventos que tiene la característica de actuar como un sistema de prevención de intrusos, teniendo como base información correlativa de cualquier fuente, y esto permite constituirse en una herramienta útil dentro de la seguridad de la información y de la ciberseguridad. WASU es una herramienta software de código abierto que permite la detección y contención de amenazas, dando respuesta efectiva a los incidentes de seguridad presentados. Y por último, sugerimos la herramienta open source también, llamada Fail2Ban. Esta herramienta está basada en Python o escrita en Python y opera escaneando los archivos de registro y permite bloquear direcciones IP que evidencian signos maliciosos, como lo son demasiado intentos fallidos de contraseña, por ejemplo, búsqueda de exploit, entre otros. Este software se usa para actualizar las reglas del firewall y el bloqueo de direcciones IP durante un periodo de tiempo específico y provee diferentes filtros para varios servicios como Apache, SSH, etc. Con todo este análisis que se realizó en la auditoría a través de las diferentes fases de pentesting y las diferentes etapas de la auditoría misma, gracias a las actividades realizadas por los equipos Red Team y Blue Team, podemos concluir inicialmente que como profesionales en seguridad informática debemos conocer todo el marco legal colombiano vigente y con el estudio de la Ley 1273 de 2009 es importante conocer los delitos de esta índole y las sanciones aplicables para aquellas personas que incurran en estos delitos. Este conocimiento nos permite hacer un mejor ejercicio de la profesión dentro del marco legal, sobre todo dentro de aquellas funciones y actividades que se realizan a través de los equipos Red Team y Blue Team. Asimismo, es importante apropiarse del código de ética del CONIA contenido en la Ley 842 de 2003, asumiendo las conductas y disposiciones expuestas en este con el fin de actuar ética y legalmente en beneficio del ejercicio correcto de nuestra profesión. Hay que rendirle honor a nuestra profesión y hay que actuar éticamente al servicio de las organizaciones en las cuales nos encontremos ejecutando actividades, evitando sanciones interpuestas por el CONIA. Con este informe se logró demostrar las vulnerabilidades existentes en el sistema informático en estudio, como pudimos observar, a través del uso de metodologías y técnicas de intrusión como el pentesting, y con ello podemos concluir que la ciberseguridad es un aspecto muy importante que toda organización debe considerar con mucha seriedad con el fin de proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, y es vital que éstas cuenten con equipos de profesionales en ciberseguridad para conformar los equipos Red Team y Blue Team que permiten pues identificar vulnerabilidades inmersas en los sistemas informáticos de las organizaciones. También se logra evidenciar la importancia de los equipos Blue Team al interior de las organizaciones para fortalecer la ciberseguridad a través de las metodologías ya expuestas, políticas y medidas de contención y mitigación de los riesgos asociados a los ataques informáticos, y dar respuesta efectiva a los incidentes de seguridad presentados. Asimismo, es importante mencionar que es fundamental el apoyo que la organización brinde a estos equipos en la implementación de herramientas que fortalezcan las habilidades y conocimientos de estos equipos. En definitiva, el ejercicio de auditoría realizado de estos sistemas informáticos para la empresa de White House Security es el de permitir informar a la alta gerencia respecto a los altos riesgos de seguridad a los que está expuesto los sistemas informáticos de esta organización, pero también dar a conocer las medidas que se deben tomar para fortalecer la seguridad
informática de esta misma organización, no solo a nivel técnico, sino también a través de la implementación de políticas que involucren la sensibilización, la capacitación del personal que labora en la empresa y clientes externos de ser necesario, tanto en aspectos técnicos como aquellos enmarcados en lo ético y legal, como ya hemos visto. La importancia de contar en la organización con equipos de profesionales especializados en seguridad como Red Team y Blue Team para mantener monitoreado y fortalecido la ciberseguridad de los sistemas de la organización. Recomendaciones. Seleccionar y asignar los profesionales idóneos que elaboran y reestructuran los acuerdos de confidencialidad y contratos de los profesionales a contratar para conformar los equipos Red Team y Blue Team. Esto por todo el tema analizado en lo ético, ético y legal de los acuerdos de confidencialidad. Reestructurar completamente los acuerdos de confidencialidad, como ya habíamos visto, alineados con el marco ético y legal vigente colombiano, que permita regular las actividades que desarrollan los profesionales contratados para conformar los equipos Red Team y Blue Team sin beneficio ilegal para la organización o perjuicio de la protección de datos personales o de la seguridad de la información. Contratar y contar con profesionales en ciberseguridad idóneos que conformen los equipos Red Team y Blue Team para la identificación, análisis, explotación controlada de vulnerabilidades y la implementación de medidas y metodologías de respuesta efectiva a incidentes de seguridad informática y la contención de ataques informáticos hacia los sistemas de la organización. Implementar medidas de organización, como ya pudimos observar, tales como el cierre de puertos, eliminación de cuentas de usuario no necesarias, desinstalación de aplicaciones no usadas y la actualización de sistemas operativos y aplicaciones, entre otras medidas. De igual manera, se recomienda el uso de herramientas CIEM para tener un mayor control y monitoreo de la seguridad de los sistemas, dispositivos de red y la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones en general de la organización. Establecer o fortalecer políticas referentes al correcto uso de los equipos y de la infraestructura de tecnologías, como el manejo de correo institucional. Definir políticas, como ya habíamos mencionado, alineadas con los controles expuestos en la ISO 27001 y los controles de ciberseguridad implementados o dados a conocer por la organización Center for Internet Security, que es una organización que tiene las mejores prácticas en ciberseguridad y tiene unos controles que permiten tener una ruta o una guía de ruta para actuar frente a los ataques informáticos que se presenten y atenten contra la seguridad informática de las entidades. Establecer políticas de control del software no autorizado o no licenciado. Definir e implementar políticas relacionadas con los dispositivos de almacenamiento, como habíamos dicho, y gestión de backups de la información. Definir y establecer políticas sobre la gestión y ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de equipos, servidores y sistemas informáticos en general. Definir e implementar las políticas relacionadas con la gestión de credenciales, así como las políticas de acceso remoto a los equipos y dispositivos de red. Establecer políticas para una correcta configuración, gestión y administración de los dispositivos de red y seguridad perimetral, tales como firewall, IDS o IPS, así como la configuración estricta de políticas que permitan el filtrado de servicios y puertos para conexiones realizadas a través de los puertos 80 y otros puertos y el protocolo HTTP. Establecer políticas para la gestión y respuesta efectiva de incidentes de seguridad informática que permitan salvaguardar la ciberseguridad de la organización. Y definir e implementar políticas de actualización de los sistemas operativos, aplicaciones y firmware de los diferentes equipos y dispositivos de la infraestructura de tecnologías, especialmente aquellas actualizaciones de seguridad. Establecer políticas que permitan validar que los sistemas y servicios tercerizados de la organización estén acorde a las políticas establecidas y al interior de la organización. Y generar en el personal que labora en la empresa y demás usuarios que tenga relación con esta una cultura de ciberseguridad a través de la socialización, capacitación y exigencia
del estricto cumplimiento de las políticas de seguridad que la organización defina o se implemente a partir de este informe técnico. Realizar un plan de auditorías de seguridad interna que permitan monitorear, evaluar y tener control de la seguridad de los sistemas informáticos de la organización. La ciberseguridad es un aspecto importante dentro de la organización y por ende es importante aplicar, implementar y cumplir estas políticas que permitan fortalecer la ciberseguridad y tener un poco más tranquilas a las organizaciones. Muchas gracias por estar atentos a esta sustentación. Hasta luego.